reveladas, solo 3 iglesias sagradas en la tierra, las demás están profetizando perdición. En un pequeño pueblo rural de México, donde cada rincón susurra historias de fe y esperanza, María se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus manos temblaban mientras encendía una vela, el aroma del incienso llenaba el aire como una caricia divina. La luz danzante iluminaba su rostro, reflejando la devoción de una joven de 28 años que había puesto toda su fe en la Virgen. Su vida estaba marcada por el sufrimiento, su madre padecía de una enfermedad que ningún médico podía curar, y su padre se debatía con problemas laborales que sumían a su hogar en la precariedad. María sabía que la única salvación era la oración, mientras pedía milagros para su familia, una inquietante revelación sacudió su corazón. En un momento de profunda conexión, sintió el llamado de lo divino, solo hay 3 iglesias sagradas en la tierra, las demás son un camino hacia la perdición. Su aliento se cortó. La revelación resonó en su alma como un eco celestial, y un ardor nacía en su pecho. Con el corazón palpitante, salió de la iglesia y se dirigió a la plaza del pueblo. Necesitaba compartir esta verdad, pero no fue fácil. Algunos fieles la miraban con escepticismo, y los líderes religiosos la desafiaron. ¿Acaso una mujer puede tener tal visión?, murmuraban entre ellos. Para muchos, era un sacrilegio. Sin embargo, un grupo de devotos aferró su fe a las palabras de María, recordando su dedicación y amor por la Virgen. Decidida a mostrar el poder de su revelación, María organizó una vigilia de oración en la capilla. La noche se llenó de velas y cantos que ascendían como incienso al cielo. Cada coraje que brotaba de la congregación era un susurro de esperanza. Sin embargo, la atmósfera también se cargaba de incertidumbre. Algunos permanecían en su incredulidad, mientras que otros aguardaban expectantes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. De repente, un grito desgarrador interrumpió los rezos. Un niño, conocido en el pueblo por estar gravemente enfermo, se levantó de su cama, sus ojos iluminados con vida. El asombro se apoderó de la congregación. La fe, antes titubeante, comenzó a cobrar fuerza. Las lágrimas caían como torrentes de agradecimiento y cada rostro reflejaba la sorpresa de un milagro. Era como si la Virgen misma hubiera descendido entre ellos. A medida que la noticia del niño sanado se difundía, la incredulidad comenzó a desvanecerse. Sin embargo, aquellos que se oponían a María aún levantaban sus voces. Ella sintió el peso de la oposición, pero la certeza de su misión la empoderaba. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad que nunca antes había visto, una pregunta comenzó a atormentarla: ¿qué pasará si la comunidad no reconoce la verdad de esta revelación? El futuro de su familia, la fe del pueblo y el destino de su propia alma pendían de un hilo, y la incertidumbre vibraba en el aire. ¿Podría la luz que había tocado sus corazones ser suficiente para brillar ante la oscuridad de la duda? La respuesta estaba en la misma esencia de la fe, y un halo de misterio se cernía sobre lo que vendría. María despertó al amanecer con el canto de los pájaros resonando en su pecho. El milagro del niño había encendido una chispa de esperanza en la comunidad, pero aún sentía la sombra de la incertidumbre. Miró por la ventana y vio a algunos de sus vecinos reunidos en la plaza, hablando entre murmullos. Se preguntaba si estaban discutiendo sobre la vigilia de oración o las visiones que había compartido. Con determinación, decidió salir hacia la plaza. Al acercarse, un murmullo se hizo más fuerte. Algunos expresaban incredulidad, mientras otros compartían sus testimonios de fe renacida. María sintió que su corazón se aceleraba. Llenar ese lugar de gloria, de fe, era su misión divina. ¿Pero estaría lista para llevar el peso de esta verdad? Hoy es el día, se susurró, y tomó una profunda respiración antes de hablar.
Cuando llegó al centro de la plaza, los miradas se volvieron hacia ella, expectantes. Podía ver la mezcla de entusiasmo y duda reflejada en sus rostros. Hermanos y hermanas, comenzó, la Virgen escucha nuestras oraciones. El milagro de ayer es solo el inicio. Dios está aquí, en medio de nosotros. Mientras hablaba, notó a don Pedro, un anciano respetado en el pueblo, fruncir el ceño. María, interrumpió, su voz grave y firme, nunca antes había visto algo así. Pero, ¿puedes realmente asegurar que solo hay 3 iglesias sagradas? Su pregunta quedó en el aire como un eco, y la multitud se quedó en silencio, ansiosos por la respuesta. María sintió el peso de esa duda, una piedra en su corazón que podría hacer que muchos se apartaran. Pero en su interior, una llama de seguridad la guiaba. La verdad no siempre es fácil de aceptar, don Pedro. Quizás hemos aprendido a vivir en la comodidad de lo conocido. Pero, a veces, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y buscar una verdad más profunda. La discusión comenzó a levantarse entre los presentes, algunos aplaudían su valentía, mientras otros seguían murmurando con desconfianza. María sintió que su voz quería hacerse más fuerte, resonando con la autoridad que había recibido en su revelación. La Madre de nuestro Salvador ha estado aquí, entre nosotros, siempre listos para guiarnos hacia la luz. No se asusten por esta verdad, más bien, abracen lo que Dios quiere revelar en nuestras vidas. El murmullo se convirtió en un clamor. Un grupo de jóvenes comenzó a cantar himnos, mientras que otros se unían en oración. María se sintió orgullosa al ver cómo la fe empezaba a enlazarse fuertemente entre ellos, un hilo invisible que unía sus corazones. Sin embargo, mientras la congregación empezaba a elevarse en adoración, un frío recorrió la espalda de María. Una voz susurrante y oscura se coló en sus pensamientos. ¿Y si este es solo el comienzo del fin? ¿Qué pasará cuando la verdad se convierta en una amenaza para quienes tienen poder? La incertidumbre se cernía sobre su mente, como un velo gris que quería cubrir su luz de fe. Aún así, sus ojos estaban fijos en el cielo. Señor, fortalece mi fe y la de nuestro pueblo, oró en sus pensamientos. ¿Podría la fe sincera y el amor mutuo ser suficientes para enfrentar la tormenta que tal vez se avecinaba? A medida que los minutos pasaban, el ambiente se cargaba de energía. La comunidad estaba a punto de ser abrazada por un nuevo despertar. Pero, dentro de su alma, María sabía que lo que venía podría no ser solo alegría y celebración, sino también desafíos que pondrían a prueba su fe. Las palabras apremiantes de un nuevo desafío reverberaban en su mente. ¿Está el pueblo preparado para lo que esto significa? ¿Pueden realmente sostener la verdad y vivirla, sin caer en la trampa de la duda? El horizonte se dibujaba como un rompecabezas. Los mensajes que un día parecían claros ahora estaban llenos de incógnitas, y mientras los cánticos se elevaban, María sintió que el verdadero camino apenas comenzaba a trazarse. ¿Qué otros milagros estaban por venir y qué pruebas enfrentaría en esta travesía de fe? La respuesta estaba aún en el viento, esperando ser descubierta. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la fragancia de la tierra húmeda. María se sintió fortalecida por la conexión palpable que había surgido entre ella y su comunidad. Sin embargo, esa alegría se entrelazaba con una inquietud creciente en su interior. La respuesta a sus oraciones parecía estar en movimiento, pero, estaban listos para la revelación que se acercaba. Mientras la multitud continuaba en su alabanza, un nuevo grupo de personas se unió a la plaza. Eran forasteros, con miradas escépticas y tal vez un atisbo de desafío. María pudo sentir la tensión en el aire como un tambor lejano, presagiando una tormenta. ¿Quiénes son estos?, se preguntó, su corazón latiendo más rápido. La curiosidad le llevó a acercarse. Allí, en el borde de la plaza, los forasteros comenzaban a murmurar, y sus palabras, aunque confusas, contenían una crítica implícita a la fe que se había avivado en el corazón del pueblo. ¡Atención! ¡Escuchen!, gritó uno de ellos, un hombre alto con una voz que resonaba como un trueno. ¿Acaso creen que 3 iglesias son suficientes para salvar sus almas? Este es el engaño de María, que los quiere llevar a la perdición. No se dejen llevar por esta locura. El aire se cortó de repente. María, con una calma que la sorprendió, dio un paso al frente.
Hermano, comenzó suavemente, no se trata de menospreciar a las demás iglesias, sino de reconocer la guía divina que estamos experimentando. La Madre de Dios está hablándonos a través de este milagro, unificando nuestras creencias en la verdad. Los murmullos se tornaron en un coro de voces, algunos apoyaban a María, mientras que otros querían seguir al forastero. La plaza se convirtió en un campo de batalla donde la fe se entrelazaba con la oposición. ¿Cómo podemos saber si esto es cierto?, gritó una mujer desesperada de entre la multitud. ¿Qué evidencia tenemos? No podemos arriesgarnos a seguir una ilusión. María sintió que el tiempo se detenía. Miró a su alrededor, comprendiendo que esto era parte del proceso. La duda, el miedo, la confusión, eran parte de ese tejido humano que se aferraba a las raíces de la fe. La evidencia es el cambio en nuestros corazones. Miren a su alrededor, ¿no sienten la transformación? Su voz se elevó, poderosa y resonante. Dios no se manifiesta en lo que vemos, sino en lo que sentimos y sabemos en nuestro corazón. Mientras hablaba, un grupo de jóvenes se hizo eco de sus palabras y comenzó a alzar las manos al cielo. Amén. Amén, decían, mientras otros se unían a ellos. La energía en la plaza comenzó a cambiar. La adoración estaba superando la duda, un silencio profundo se apoderó del lugar cuando los forasteros se dieron cuenta de que sus voces ya no dominaban el espacio. Muchos de los presentes empezaron a sentir esa chispa de fe que había comenzado a encenderse, pero justo cuando la esperanza parecía renacer, una sombra cruza la plaza. Un rayo de luz pareció tambalear en la distancia. Los ojos de María se dirigieron hacia el horizonte. ¿Qué es eso?, murmuró, con una mezcla de asombro y temor. Una figura se acercaba, envuelta en luz, y mientras se acercaba, comenzó a susurrar palabras que resonaban como un eco en el alma. El resplandor parqueaba en medio de la tensión, como un faro que llamaba a cada corazón. ¿Qué quiere decir esto, Señor?, oró María, sintiendo que el misterio se profundizaba. La figura parecía llevar un mensaje, uno que estaba a punto de desvelar algo trascendental. Mientras todos miraban con expectativa, la claridad del mensaje se acercaba como el amanecer después de una larga noche. ¿Qué revelaciones podría traer este mensajero? ¿Estaba la comunidad realmente lista para lo que estaba por venir o, por el contrario, se enfrentarían a una prueba que cambiaría sus vidas para siempre? La respuesta flotaba en el aire, como un susurro sagrado, esperando ser escuchada. La claridad se hizo plena a medida que la figura luminosa se acercaba, engullendo la plaza en un halo de luz cálida y reconfortante. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un leve temblor que se transformaba en una mezcla de miedo y reverencia. Cada mirada en la plaza estaba fija en el ser que parecía venir del mismo centro del cielo. No temáis, resonó la voz, profunda y melodiosa, como un canto de ángeles que envolvía cada corazón presente. Vengo a traeros un mensaje de esperanza y verdad, un pacto renovado que cambiará no solo vuestras vidas, sino el destino de muchos. El hombre resplandeciente, con la mirada serena y generosa, se detuvo en el centro y con un gesto de su mano hizo que incluso los murmullos de duda y desconfianza se apagaran, como un viento suave que apaga las llamas vacilantes de una fogata. La paz llenó el aire tenso. María pudo sentir que su propio corazón se alineaba con el latido divino de aquel ser. ¿Están listos para escuchar?, preguntó, y María sintió en su interior que esa era una invitación personal. El tiempo de división ha llegado a su fin. 3 iglesias solo son el principio, una proclamación de unidad que revelará la verdadera voluntad de Dios. A través de vos, mis amados, se levantará un nuevo amanecer. Algunos en la multitud comenzaron a murmurarse, incapaces de contener la mezcla de asombro y temor. ¿Qué significa esto?, preguntó un joven con voz temblorosa. ¿A qué se refiere con 3 iglesias? Ciertamente, continuó la figura luminosa, estas iglesias son símbolos de cómo la fe puede unirse a pesar de las diferencias. No es solo un número, son los pilares de un entendimiento más profundo entre vosotros, un recordatorio de que en la diversidad, Dios también manifiesta su unidad. Las palabras del mensajero calaban hondo, como aguijones suaves que despertaban la conciencia de cada uno. La asombrosa revelación empezó a entrelazar esperanzas ocultas con la risa de la comunidad. María se sintió como un fuego encendido en el corazón, iluminando la oscuridad que anteriormente había titilado tantas preguntas y miedos.
¿Estamos dispuestos a dejar que el miedo guíe nuestras decisiones? Siguió el hombre, su voz elevándose con poder que movía almas. ¿O vamos a permitir que la fe nos selle en un abrazo transformador? Este es un nuevo momento de gracia. No hay perdición donde haya amor genuino. Un murmullo alentador recorrió a los presentes. Vieron en una nueva luz lo que significaba ese mensaje, el llamado a abrazar la unidad a través de la fe, pero de repente, una sombra cruzó de nuevo sobre la plaza, y las miradas se tornaron hacia el borde. Algunos de los forasteros, que aún permanecían llenos de desconfianza, se acercaron, desafiando la luz con sus palabras. No se dejen engañar. Esto es un truco, una ilusión que los llevará hacia la oscura perdición. María sintió que esa adversidad solo revalidaba la fuerza de su llamado. No dejaremos que el miedo nos divida. Quien se atreve a hacer luz en este momento de tinieblas, clamó, alzando su voz por encima del clamor. Un silencio ensordecedor se apoderó de la plaza una vez más mientras esos ojos se volvían hacia la figura que aún brillaba intensamente en el centro. Todos anticipaban la confirmación de un nuevo reto, un nuevo despertar. La luz parecía palpitar con vida propia a medida que el resplandor se intensificaba. Hoy no es un día de decisiones frías, sino de corazones ardientes. Cerraréis ciclos de antiguos dogmas y abriréis puertas de un amor renovado, dijo el mensajero con voz clara. Las palabras abrieron un campo fértil dentro de cada alma, una promesa de renovación que parecía resonar sin descanso. Pero, ¿podrían unirse sin temores? ¿Serían capaces de entender el llamado del tiempo? Y cuando todos pensaron que habían escuchado todo, la luz centelleante pronunció, lo que viene es más grande de lo que imaginaron. Prepárense para la revelación que cambiará todo en este pueblo. Sus almas temblaban de expectación, mientras la figura comenzaba a desvanecerse lentamente en el aire. ¿Qué significaba esto para ellos? Los hombres y mujeres se miraban unos a otros, la expectativa emanando de sus corazones, como si esperaran la llegada de lo verdaderamente sagrado. El ecos de la luz apenas se desvanecía, pero una pregunta poderosa resonaba entre ellos, latiendo de esperanza y fe: ¿estamos listos para el milagro que cambiará nuestras vidas para siempre? La plaza, que momentos antes vibraba con esperanza, ahora se encontraba sumida en un palpable silencio. El brillo de la figura luminosa aún danzaba en la memoria de quienes allí estaban, pero las sombras de la duda seguían en el aire. María, con el corazón acelerado, sintió la urgencia de actuar. «Miren al cielo», clamó, señalando con fervor hacia las estrellas que comenzaban a brillar en la noche oscura. «Ese es el testigo silencioso de lo que estamos viviendo. No temamos, pues algo maravilloso está por llegar». Los murmullos comenzaron a desvanecerse a medida que los corazones se alineaban con su voz. Algunas manos temerosas se alzaron, buscando la luz que aún residía en el centro. Fue entonces cuando el joven que había preguntado antes se volvió hacia María: ¿de verdad crees que lo que se ha prometido puede hacerse realidad? Sí, respondió ella, con fuerza. La luz no solo nos llama a unirnos, sino a descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros, en este lugar, en este momento. La unión no es solo un sueño, es un destino que se nos ofrece. Mientras la comunidad comenzaba a compartir esperanzas y temores, se escuchó un clamor remanente que brotó del fondo del grupo. Era un anciano conocido por sus palabras de sabiduría. El miedo es solo una sombra que desaparece cuando la luz es más brillante, dijo con voz temblorosa pero decidida. Si hacemos eco del mensaje, nos convertiremos en faros de esperanza. María se sintió fortalecida por sus palabras y miró a su alrededor, encontrando rostros ansiosos por recibir la revelación que estaban prometiendo. Unámonos entonces, como un solo cuerpo en este camino. Se nos ha prometido mucho, y es hora de construir ese nuevo amanecer juntos. La atmósfera cambió. Una chispa de vida encendió los corazones de los presentes. Sin embargo, las palabras del forastero aún resonaban en el aire: la oscura perdición puede estar al acecho. Algunos se dieron la vuelta, inseguros, temerosos de lo que podrían estar abrazando. Pero María, sintiendo el peso de la responsabilidad, se adelantó. «Mira aquí», dijo a la multitud, «los temores son como olas que intentan ahogarnos. Pero recordad las historias de fe pasadas, aquellos que se enfrentaron a lo desconocido y salieron victoriosos.
Nosotros también podemos ser parte de esa historia. Las miradas comenzaron a cambiar, de la desconfianza hacia la fe. Una mujer, que había permanecido en silencio, levantó la mano. ¿Qué tal si hay verdad detrás de este mensaje? ¿Qué tal si, efectivamente, hay 3 iglesias que podemos abrazar, un camino permitido por el amor de Dios? Seres llenos de vida comenzaron a susurrar de nuevo. Frases de anhelo y retorno resonaron en cada rincón de la plaza. Esa noche, el cielo se iluminó con las luces de fe y esperanza, y la plaza vibraba como nunca antes. Estamos listos para el milagro. Gritó un grupo de jóvenes, y en cuestión de momentos, sus voces se unieron en un canto poderoso que parecía atravesar las barreras del tiempo y el espacio. Era un llamado a la unificación, a la transformación. Recordad, añadió el anciano, cada paso que tomemos en unidad traerá nuevas revelaciones. Este es solo el principio, la puerta que se abre a lo que aún está por venir. La sensación de grandeza comenzó a deslizarse en el grupo, alentando a más personas a levantarse, a unirse, a dejar atrás la duda. Estaban en el umbral de algo más grande, pero la pregunta seguía latente en el aire: ¿qué significaba realmente unirse en ese nuevo amanecer? Justo cuando la energía alcanzaba su punto culminante, una ráfaga de viento recorrió la plaza, trayendo consigo un susurro. La verdad que viene es más profunda que cualquier concepto humano. Estad preparados para lo inesperado. El canto se desvaneció y el eco de la luz parecía regresar, como un eco que prometía más. Los corazones se convirtieron en un solo latido, en armonía. Pero, mientras la multitud respiraba con valentía, una sombra se deslizó entre ellos, un recordatorio de que el desafío no había hecho más que comenzar. ¿Podían realmente mantenerse firmes ante lo desconocido que se avecinaba? El viento que había traído el susurro también trajo consigo una sensación de inquietud. La plaza, que antes bulliciosa de alegría, se tornó en un crisol de emociones mezcladas. Las esperanzas estaban altas, pero el oscuro eco de la advertencia resonó en cada corazón. María, aún en el centro de la multitud, miraba a su alrededor. A pesar del miedo palpable, había algo en el aire que la hacía sentir viva, como si cada palpitar del grupo alentara a nuevas revelaciones. ¿Escuchaste eso?, preguntó un joven, con los ojos muy abiertos. Es como si alguien dijera que estamos a punto de descubrir algo increíble. Sí, asintió ella, la pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo? Cuando las puertas del cielo se abren, también deben abrirse nuestros corazones. Las palabras de María parecían resonar en los presentes. Podían sentir el tirón de lo desconocido, un llamado a sumergirse en la fe y a dejar atrás la desesperación. Un grupo de ancianos, que solía reunirse a diario en la plaza, comenzó a acercarse. Con cada paso, sus rostros se iluminaban con una sabiduría que iba más allá de las palabras. Queridos hermanos, comenzó uno de ellos, hemos vivido momentos de gran oscuridad, pero sabemos que después de la tormenta siempre viene la calma. Este es un tiempo de renovación. Los murmullos de la multitud crecieron, algunos asintieron, otros incluso levantaron brazos en señal de acuerdo. En medio de esta conversación, un niño pequeño corrió entre ellos, su risa pura y espontánea resonando en la plaza como una melodía de esperanza. Al ver su alegría, los adultos comenzaron a recordar lo que era creer sin restricciones. Que la luz brille, gritó una mujer anciana de rostro sereno, abrazando a su nieto. Que no nos detenga el miedo, porque con amor y unidad, podemos superar cualquier adversidad. Su voz reflejaba la fe que tantos buscaban y conectaba a todos, como si las palabras fueran un hilo que tejía sus corazones en uno solo. Un murmullo emergió de la multitud, un eco sostenido de unidad. Se estaban formando compromisos en silencio. Pero entonces, la sombra que había estado acechando se hizo más evidente al avanzar un grupo de personas. Eran aquellos que dudan de las promesas, los que sostenían sus propios temores apretados contra sus corazones. No podemos caer en ilusiones, murmuraron. Puede que haya más peligros de los que sabemos. María no iba a abandonar su misión. Esperen, gritó con una pasión renovada. La unidad no implica ignorar las voces de la duda. Necesitamos escuchar, incluso a los que temen, para que juntos podamos disipar la oscuridad.
La luz no es solo para unos pocos, es para todos nosotros. La tensión aumentó a medida que cada segmento de la comunidad reflexionaba sobre la verdad de sus palabras. Cada corazón pulsaba diferente, pero todos lo hacían desde una posición de anhelo por algo más grande. La división era clara, pero el amor se forjaba y brillaba con fuerza. El desafío está ante nosotros, pero lo que cada uno de nosotros necesita entender es que la revelación no es solo un espectáculo brillante. Es una transformación de nuestra esencia, agregó María, viendo cómo se miraban entre ellos, conectando sus miradas y llenando el espacio con un compromiso renovado. Las estrellas titilaban, llenándose de promesas de esperanza. En ese momento de vulnerabilidad y deseo, cada uno sentía que el futuro estaba en sus manos y, con ese entendimiento, se unieron en oración. Una oración que crecía, mezclando las voces en un solo clamor, elevándose como incienso al cielo. Una paz inexplicable comenzó a envolverse en la plaza, como un manto sagrado. Pero justo cuando la atmósfera parecía estar llena de promesas del futuro, un rayo de luz cruzó el cielo, un anuncio del profundo cambio que estaba a punto de llegar. ¿Qué significaría realmente esta unión para cada uno de ellos? María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Estemos listos para lo que vendrá, exclamó, mientras el eco de su voz se desvanecía, dejando un potente misterio en el aire. La vida misma estaba a punto de reescribirse. ¿Cada paso los llevaría hacia la salvación o hacia un camino aún más difícil? Las estrellas seguían brillando, pero una nueva energía saturaba la plaza. Era como si cada destello estuviera a la espera de una respuesta. María observaba a su alrededor, comprendiendo que la expectativa había encendido una chispa en los corazones allí reunidos. La gente murmuraba entre sí, y el aire estaba impregnado de promesas e incertidumbres. Los ancianos tomaron un paso adelante, sus rostros reflejaban una mezcla de temor y esperanza. El tiempo de las decisiones ha llegado, dijo uno de ellos, su voz quebrándose. Lo que se nos ha revelado no es un juego, es una llamada a la acción. Las puertas que se abren traen consigo la responsabilidad de lo que hacemos con la luz que hemos recibido. María, absorbida en esas palabras, sintió que la necesidad de compartir su fe se intensificaba. Es cierto, declaró, hemos sido bendecidos con un nuevo conocimiento. Pero, ¿qué haremos con ello? No es solo sobre nosotros, sino sobre cada alma que nos rodea. Debemos unirnos, despojarnos del miedo y convertirnos en faros de esperanza. La multitud comenzó a asentir, algunos levantaban las manos, otros cerraban los ojos, sumidos en reflexión. Era un torrente de emociones, un mar de corazones latiendo al unísono. Amén. Se escuchó de pronto, como un eco rescatado de la memoria colectiva, pero la serenidad se vio interrumpida cuando un hombre, claramente agitado, se alzó entre la multitud. ¿Y si esto es solo un truco? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo sabemos que no estamos siguiendo una ilusión, un sueño que se desvanecerá con el alba? Su pregunta caló hondo, sus palabras reverberando como un tambor en el silencio que siguió. Las miradas se fijaron en él, cada corazón sintiendo el peso de la duda. María sintió que era su deber responder. La duda es natural, dijo, mirándolo a los ojos. Pero en este momento de incertidumbre, recordemos que nuestra fe no está construida sobre lo que vemos, sino sobre lo que sentimos. La esperanza es tangible en nuestros corazones, y juntos podemos enfrentar cualquier sombra que pretenda ahogar nuestra luz. No más dudas. Aquí estamos, dispuestos a caminar en la fe. El hombre bajó la mirada, mientras otros se sentían conmovidos por su valentía. Un murmullo de apoyo comenzó a surgir, como un río de amor dejando atrás la orilla del miedo. Es cierto, resonó otra voz entre la multitud, si estamos juntos, ¿qué nos podrá separar de la promesa divina? Con cada palabra, la plaza se llenaba de un fervor renovado. La comunidad empezaba a entrelazarse en un tejido de confianza y amor. Las manos se alzaban, los rostros resplandecían y la risa de los niños volvió a sonar, iluminando el ambiente con un eco de pureza y alegría. En medio de esta transformación, el cielo pareció responder. Un destello brillante atravesó las nubes, como si la misma divinidad estuviera dirigiendo su atención hacia ellos. «Mirad», exclamó un anciano, «las señales son claras. Este es nuestro tiempo de despertar».
No estamos solos, hay una fuerza mayor guiándonos. Mientras esas palabras se pronunciaban, un nuevo brillo iluminó sus corazones. María sintió que esa energía vibrante la conectaba con algo más grande. Estamos siendo guiados, clamó ella, abrazando a los que la rodeaban. Vamos a salir como una sola voz, a caminar en la luz que hemos encontrado. Pero, mientras la multitud se llenaba de entusiasmo, un viento frío sopló nuevamente. Una sombra fugaz rasgó el cielo y susurró un aviso, cargado de advertencias. ¿Qué pasará con aquellos que se resisten a esta luz? ¿Qué futuro les aguarda? El susurro quedó suspendido en el aire, como un eco ominoso. Aunque el fervor había despuntado, la pregunta que permanecía flotando era ineludible. ¿Quién de ellos se atrevería a desafiar lo desconocido? María apretó los puños, sintiendo el peso del momento. Lo que vino no solo abrirá el camino a nuevas revelaciones, también nos enfrentará a nuestras propias sombras. ¿Estamos listos para enfrentarnos a nuestro verdadero ser? La multitud cayó en silencio, cada uno lidiando con la realidad de la elección que se avecinaba. ¿Se atreverían a dar el siguiente paso hacia la luz, o se quedarían parados en la penumbra de sus temores? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el camino hacia adelante aún era un misterio. ¿Qué decisiones tomarían en la noche que prometía ser la más significativa de sus vidas? La tensión en la plaza era palpable. Se podía sentir como cada alma ahí reunida luchaba con sus propios miedos y esperanzas. María, con el corazón acelerado, percibió que la decisión no solo dependía de lo que cada uno pudiera sentir en su interior, sino de cómo ese sentimiento podría transformar la comunidad entera. Al observar los rostros de sus vecinos, empapados de confianza y temor, María hizo un gesto con la mano. Amigos, no podemos permitir que el miedo nos defina. Hay un llamado incluso en esta incertidumbre. Nos estamos despertando. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, una luz que compartir. No dejemos que la sombra del miedo nos tape el brillo que hemos adquirido. Fue entonces que una joven, de pie en la parte trasera, levantó la voz. ¿Y si hay quienes no quieren escuchar? ¿Y si nos rechazan? Su pregunta resonó entre la multitud, y un murmullo de ansiedad se apoderó de los presentes. María sintió el eco de esa inquietud, pero también la fuerza de la unión que estaba germinando. «Escuchen», exclamó, su voz llena de fervor. «Aquellos que no deseen escuchar no son nuestros enemigos, son almas perdidas que también anhelan encontrar su camino. Nuestro propósito no es forzar a nadie, sino ser valientes en nuestro amor y persistentes en nuestra fe. Si caminamos con la luz en nuestros corazones, quizás nuestra confianza se convierta en el salvavidas que ellos necesitan». En ese momento, la atmósfera cambió. Era como si cada palabra de María formara una red invisible, uniendo a todos. Miradas se entrelazaban, manos se buscaban. La plaza, antes llena de dudas, comenzaba a vibrar con una energía poderosa, la misma que podrían sentir en una celebración. Entonces, con un movimiento de sus manos, María invitó a todos a unirse en círculo, mientras los brazos se entrelazaban, un anciano prosiguió con el eco de la esperanza. Es este mismo amor el que nos fortalecerá. No se trata solo de nosotros, se trata de aquellos que están perdidos. Esta luz que hemos elegido será nuestro escudo ante cualquier ataque de la oscuridad. De repente, una ráfaga de viento volvió a soplar, más fuerte que antes. Sin embargo, esta vez era cálido, envolvente. Aquella brisa parecía arrastrar las sombras de la duda y el temor. Las estrellas arriba comenzaron a brillar con un fulgor intenso, como si el universo entero emergiera para respaldar la decisión que estaban a punto de tomar. «Vamos a proclamar nuestra fe», gritó María. «Hoy decidiré caminar hacia la luz y compartirla con todos, así podemos ser instrumentos de paz. Alcemos nuestras voces». Con el compromiso renovado, todos se unieron a sus gritos de aliento. «Amén». Así es, resonaba en la plaza mientras la música de sus almas llenaba el aire. La visión de compartir esa luz con el mundo llenó cada rincón del corazón. No había espacio para el miedo. Solo quedaba la fe, rebosante y viviente, pero, en medio de este momento de intensa conexión,
la sombra fugaz se mostró nuevamente, esta vez más concreta. Se sintió una vibración extraña en el aire, como si una advertencia cortante quisiera atravesar el júbilo. Cuidado con las voces que llaman a la perdición, resonó un susurro desde las profundidades del viento. La luz que se ofrece también tiene enemigos. Los corazones palpitaban con fuerza, conscientes de que una batalla espiritual había comenzado, y la noche aún guardaba secretos por descubrir. ¿Serían capaces de resistir y proteger la luz que recién habían decidido abrazar, o se verían arrastrados por las dudas y los ecos de la pérdida? María miró hacia arriba, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. La plaza, ahora iluminada por la esperanza, no era solo un refugio, sino un campo de batalla donde el amor podría prevalecer. El futuro seguía siendo incierto, lleno de peligros y revelaciones. Hoy es solo el principio, pensó con convicción. El momento de las decisiones ha llegado, y todos enfrentaremos nuestras sombras, porque así nace la verdadera luz. Y mientras la noche se adentraba, una pregunta latía en el alma de cada persona allí presente. ¿Qué revelaciones esperarían en su camino, y cuáles serían las decisiones que cambiarían sus vidas para siempre? La plaza resplandecía con el eco de los gritos de alegría y determinación de la comunidad. Sin embargo, la advertencia que había flotado en el aire no se desvanecía, más bien, se intensificaba, como la sombra que busca esconder la luz. Las estrellas brillaban con fuerza, pero también había un oscuro murmullo que comenzaba a surgir. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor y vio las caras de quienes la rodeaban, algunas llenas de valentía, otras marcadas por la preocupación. Esto no va a ser fácil, pensó. Pero su corazón sabía que la unidad era su mayor fortaleza. No podían retroceder. Debían marchar adelante, aunque el camino se tornara espinoso. Vamos a ser valientes. Gritó de nuevo, alzando la voz sobre el murmullo. Este es un momento de decisión, y no somos un rebaño de ovejas temerosas. Somos guerreros de la luz. Y cada uno de nosotros tiene un papel en esta batalla divina. Las palabras brotaron de ella como un río desbordado, llenas de un poder inesperado. De pronto, un hombre corpulento levantó su voz. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? A veces, parece más fácil seguir las voces que nos dicen lo que queremos oír. Su interrogante provocó un silencio incómodo, como si las dudas llenaran el aire. Porque el camino de la verdad no es siempre el más fácil, respondió María con firmeza. Su luz brilla más intensamente en la oscuridad. Y si fuéramos a elegir, ¿preferirían vivir en la ilusión, donde todo se siente seguro, pero el alma se pierde? ¿O es mejor abrazar pruebas y seguir la luz que nos llama a un destino mayor? El murmullo fue creciendo nuevamente. Muchos comenzaban a asentir, sintiendo en sus corazones que sí, la verdad podía ser dolorosa, pero su esencia era liberadora. El amor y la verdad podían darles la fuerza para desafiar cualquier sombra. Un anciano de cabello canoso, que había estado observando desde el círculo, alzó su mano y habló con voz pausada. Recuerden las palabras antiguas, donde hay luz, también habrá oposición. Pero no dejen que eso los perturbe. La luz de Dios es más potente que cualquier sombra. Si estamos unidos en este propósito, nada podrá detenernos. María sintió un renovado sentido de esperanza. Qué hermoso era ver cómo cada uno comenzaba a explicar sus miedos y, a su vez, ofrecer abrazos de seguridad unos a otros. Era una clase de comunión que resonaba en el alma, como un canto coral que alcanzaba los corazones rotos en la plaza, pero, al mismo tiempo, el viento arremetía con más fuerza, como si las voces del temor quisieran desvanecerse en la bruma. María sintió que la atmósfera se cargaba de una presión que podían casi tocar. Las ancianas murmuraban oraciones, mientras otros hombres y mujeres se tomaban de las manos, solidificando su lazo en aquel círculo de fe. De pronto, el cielo pareció oscurecerse levemente, como si una nube sombría se acercara rápidamente. María, con el alma revuelta, comprendió que iba a haber una prueba, un desafío inminente. Era su momento de demostrar la fe que habían despertado. Iremos hacia adelante, sin miedo, declaró María, sosteniéndose del brazo de sus vecinos. No nos dejaremos influenciar por las voces de la perdición. Somos hijos e hijas de la luz.
Estamos listos para enfrentar lo que venga, porque tenemos fe en nuestro propósito. El clamor resonó en la plaza una vez más, y con cada grito, la oscuridad pareció retroceder. Pero en el fondo, María sentía que esta era solo la antesala de algo mucho más profundo, una batalla espiritual que acabaría por definir su camino. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Qué más estaba preparado el universo para revelarles a medida que se acercaban a esta nueva era de luz y amor? La incertidumbre les rodeaba, pero en sus corazones, una llama ardía con más fuerza que nunca. Hoy, la lucha comienza, se dijo a sí misma. Y juntos, descubriremos qué destino nos ha reservado el cielo. La noche tenía un aire eléctrico, lleno de promesas y desafíos. La plaza resplandecía con la luz de las velas que la comunidad había encendido, como constelaciones terrenales que iluminaban el oscuro camino. María, de pie en el centro, sentía el peso de los corazones que la rodeaban, cada uno palpitando en un único susurro de fe. La visión que había recibido sobre las 3 iglesias resonaba aún en su mente, como un eco divino que guiaba sus pasos. Hermano, hermana, comenzó María, su voz emergiendo como un canto de esperanza. El tiempo ha llegado. No solo somos espectadores, somos parte de esta revelación divina. Las 3 iglesias son un símbolo, un llamado a la unidad en la diversidad. Hoy, Dios nos invita a sostener la luz, a embrazar la verdad y a alcanzar el destino que nos ha preparado. Alrededor de ella, los rostros comenzaron a transformarse. De la duda a la determinación, de la incertidumbre a la esperanza. La figura brillante que había aparecido días atrás regresaba a su memoria, como una promesa palpitable. ¿Cómo podremos enfrentarnos a la oscuridad que se avecina?, preguntó don Pedro, con una seriedad que todo el mundo sintió. María respiró hondo y sonrió. Su corazón ardía con la certeza que había crecido en ella. La fe es nuestra armadura. No temamos a las sombras, porque somos la luz que disipa la negrura. El amor nos unirá, y eso es lo que debemos aferrarnos. Juntos podemos transformar este pueblo, juntos seremos un faro de esperanza. Los murmullos comenzaron a crecer, un canto de unidad resonaba entre ellos, y pronto las voces se alzaron en un poderoso coro. Amén. Amén. Fue entonces cuando aquel viento frío sopló nuevamente, pero esta vez era diferente, traía consigo una revelación de seriedad. Una sombra en movimiento cruzó la plaza, con otras personas que parecían resentidas con la luz de fe que comenzaba a brillar. No os dejéis engañar, gritó uno de ellos, con una voz temblorosa y llena de recelo. Esto es solo un camino hacia la perdición. ¿Qué os dice que solo hay estas 3 iglesias? No creáis en esta locura. María sintió el escalofrío de la oposición, pero su fe se intensificó. La luz siempre generará resistencia. Esta es una prueba de nuestro compromiso, un llamado a permanecer firmes en la verdad que hemos encontrado, exclamó. La verdadera perdición es vivir sumidos en el miedo y la duda. Unidos, somos más fuertes que cualquier sombra que se acerque. Una mujer del grupo, antes temerosa, ahora tomó valor y gritó, no vamos a dejar que el miedo nos divida. Nos mantendremos firmes porque tenemos la fe en nosotros mismos y en nuestro Creador. La comunidad aplaudió, y las manos se alzaron en señal de apoyo. María sintió que cada declaración de confianza era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. El miedo puede deslizarse entre nosotros, pero el amor lo desvanecerá. Caminemos hacia la luz juntos, y nuestras voces resonarán en el mundo entero. Las palabras de María atravesaron cada corazón presente. Muchos comenzaron a unirse, formando un círculo de hermanos y hermanas que se sostenían de la mano, creando una barrera inquebrantable de amor y fe. Con cada latido, eran más fuertes. Se sintió un profundo cambio en el aire, como si el mismo cielo estuviese escuchando su clamor. ¿Están listos?, preguntó, sabiendo que la verdadera pregunta no era si podían, sino si querían. Sí, gritó un grupo de jóvenes, y el eco surcó la plaza, una ola de energía que recorría como un río renovado. Estamos listos para el milagro. Con un gesto, María mandó a elevar sus voces en oración. Señor, danos la fuerza para ser testigos de tu luz. Que nuestras acciones sean guiadas por amor y verdad, y que nuestras vidas reflejen la gloria que se nos ha prometido.
Los cielos comenzaron a iluminarse, una luz blanca atravesó el oscuro manto de la noche. María sintió lágrimas de alegría brotar en su corazón mientras todavía susurraba a Dios. Milagros habían comenzado a manifestarse en su comunidad y estaba segura de que las 3 iglesias no serían solo símbolo de fe, sino la esencia que mantendría unida a su gente. La figura brillante hizo su aparición nuevamente, llenando la plaza con una luz deslumbrante. Veo el ardor en vuestros corazones, dijo con voz profunda. Están eligiendo la luz, y en su decisión se les ha otorgado un nuevo amanecer. La unidad que están cultivando es el camino hacia la salvación, y cada uno de ustedes será un catalizador en esta transformación. El pueblo estalló en júbilo. No había más dudas, solo certezas. Las sombras se desvanecieron, y el amor llenaba cada rincón. Juntos, alzaron sus manos, y una nueva sinfonía resonaba, una canción de fe que no se detendría. Este es nuestro momento. Hacemos un llamado a la luz, que se manifieste en cada casa, en cada corazón, gritaron, y en ese grito unidos, María comprendió que sus esfuerzos nunca serían en vano. Lo que empezó como una revelación se había convertido en una gloriosa realidad, donde la comunidad florecería juntos en un nuevo despertar. María miró al cielo estrellado, sintiéndose plena y agradecida. El futuro era incierto, pero su fe era inquebrantable. Estamos listos para la luz. Resonó en su corazón. ¿Y tú, querido lector, estás listo para compartir esta luz con los demás? No te quedes en la sombra. Necesitamos que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Haz clic en like ahora y alimenta el algoritmo, porque la verdad debe ser escuchada. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y, sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir la luz que has recibido.